Podcast ITEPOL. Saludos a todos, bienvenidos a nuestra sección de podcast de ITEPOL. Soy Caco y hoy vamos a entrevistar a Aurora Adán. Aurora es licenciada en Medicina, profesora de la Universidad de Valencia en varias materias como Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Ética Médica. Además, trabaja como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Que decir que ha participado con ITEPOL en varios congresos y seminarios, donde la consideramos idónea para tratar de temas como inmovilizadores eléctricos, delirio agitado, así como letalidad de armas blancas y zonas vitales no vitales. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Aurora Adán. Bienvenida, Aurora, a nuestra sección de podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenos días. Muy bien. Pues nada, gracias por participar con nosotros, que por cierto, otra vez, vamos a hacer ya socia de ITEPOL. Ya estuviste con nosotros en un primer congreso en la universidad, sí. Hablando sobre el TASER, y hace poquito en una conferencia tratando el tema de delirio agitado. Bueno, antes de entrar en materia, nos gustaría que te presentaras ante nuestra audiencia para aquellos que no te conocen. Bueno, pues yo soy Aurora Adán, soy médico forense y también soy profesora en la Universidad de Valencia en la unidad docente de Medicina Legal, donde damos materias pues como la propia Medicina Legal, como también Ética Médica, Psiquiatría Forense, tanto en Criminología como en el doble grado de Derecho Criminología y aquí en el grado de Medicina. Muy bien. Pues nada, ya para empezar, ¿qué relación, para que conozcan nuestros oyentes que son más de índole policial, qué relación tienes con el mundo policial? Bueno, yo como médico forense tengo bastante contacto con policías, con agentes también de la Guardia Civil, en algunas ocasiones por temas un poquito más desagradables como es valoraros las lesiones que muchas veces sufrís, pero también, aparte tengo muchos amigos que se dedican al mundo policial y por temas también profesionales, pues que alguna vez cuando hemos tratado temas así para intentar divulgar un poco a nivel científico algunos temas que son importantes para nuestra profesión, pues ahí hay un contacto estrecho. Pues nada, pues viendo que nos conoces, nos gusta a todos. Bueno, empezando así a hablar de temas así muy relacionados con el mundo policial, que ya estuviste con nosotros en la conferencia sobre el TASER, en el Congreso de Criminología. Sí. Es un medio policial que genera bastante polémica. Vamos a decirlo TASER, que es la marca que además tenemos en España, pero se conoce como es un inmovilizador eléctrico. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de estos inmovilizadores? Bueno, el uso de este tipo de armas todos conocemos que es muy polémico, pero sobre todo es polémico porque falta información al respecto. Falta información, por un lado, para que las personas que lo utilizan estén bien informadas, aunque valga la redundancia, al respecto, pero también en cuanto a los propios estudios de este tipo de armas, los efectos que tienen, los riesgos que pueden llegar a tener, de cara sobre todo a la formación de las personas que lo vayan a utilizar. Entonces, por un lado, el TASER es un elemento muy interesante tanto para la protección de propio agente que lo va a utilizar, pero también para proteger a la persona sobre la que va a tener que actuar. En muchas ocasiones no siempre se trata de su utilización sobre alguien que está cometiendo un delito de manera completamente voluntaria y consciente. También nos hemos dado cuenta de que puede llegar a ser interesante su uso, por ejemplo, en personas con crisis psicóticas o circunstancias por el estilo. De ahí que hable también en algunas ocasiones del tema de la protección. Pero es un dispositivo que al final tiene una actuación que puede llegar a provocar una inmovilización sobre el sujeto. Eso puede ayudar a que se pueda llegar a controlar la situación. Y en el que también pues la polémica ha ido sobre las sospechas de que pueda llegar a producirse la muerte debido a la descarga eléctrica de manera directa. Y ahí es donde viene la falta sobre todo de información al respecto. Es un dispositivo que realiza descargas con una intensidad y con un efecto que es relativamente débil. Son descargas de 50.000 voltios, como mucho en 5 segundos, y que tienen unos 0,26 julios. En cambio, hay otros dispositivos que tienen descargas mucho más importantes.
A nivel de autopsias no se ha podido ver, no se ha observado un caso concreto en el que en un sujeto tipo, es decir, una persona sana, sin ningún problema de salud, sin que haya consumido drogas, sin que esté agitada de ninguna manera, al realizar la descarga, bien realizada, correctamente realizada, se le ha producido directamente su muerte, pero sí que se ha relacionado el uso de estos dispositivos en sujetos que no estaban en esas circunstancias. Uh-huh. Consumo de drogas, problemas mentales, problemas cardiovasculares. Claro, aquí relacionar que el taser sea el elemento principal que haya provocado la muerte en un sujeto así es lo que sí que plantea serias dudas, porque hay otras circunstancias que podrían explicarlo. Otros factores y además efectivamente. Tenemos muy en cuenta que los medios de comunicación no ayudan en estos casos, cuando se hace uso del arma, el inmovilizador eléctrico, y por circunstancias que no se saben y no se han determinado aún porque no hay una autopsia en este caso, ya se alarma de que el taser mata a personas. Claro, es que es una afirmación muy contundente decir eso, desde luego. Los medios de comunicación muchas veces nos encontramos con noticias en las cuales destacan algo que llame la atención. Al fin y al cabo hay que vender la noticia, ¿no? Y el taser es algo que llama la atención. Correcto. Es un dispositivo pues que ha creado desde sus inicios y el comienzo de su uso, ha creado siempre muchísima polémica. Y claro, es lo que llama la atención, pero lo que muchas veces no te dicen son el resto de circunstancias que están añadidas en el caso y que pueden ser determinantes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta pues que faltan también muchos estudios que tengan que ver con los demás efectos que también pueda llegar a tener el taser, desde el hecho de la caída y sobre todo su mal uso, cuando no se utiliza correctamente, sobre zonas que no son correctas, con demasiada intensidad, con demasiados disparos. Claro, todo eso también influye. Que por lo que nosotros pretendemos también es que haya una correcta formación, que no, porque en el mundo policial muchas veces a un policía se le da el taser, el inmovilizador, sin ningún tipo de formación, y nosotros abogamos por eso, porque hay una formación para evitar lo que estás diciendo. Eso es algo que es muy importante. Sin que uno sepa utilizar bien ese tipo de dispositivo, puede crear lesiones muy importantes. Correcto. Y como bien has dicho antes, el tema de la letalidad, lo que puede matar en estos casos, cuando hay corriente, sería el amperaje. Y el taser sabemos que el amperaje que tiene es muy, muy bajo. Sí, pero claro, cuando lo añades a circunstancias que ya son negativas, hombre, ¿puede ser un factor que influya? Podría serlo. Y eso tenemos que estudiarlo bien. Pues nada, a ver si un poquito más de estudios al respecto para determinar otra serie de factores. Y hablando sobre los mitos del taser, por ejemplo, uno de ellos es el del marcapasos. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, los marcapasos son dispositivos que hoy en día están adelantadísimos, que tienen una tecnología que permite que puedan soportar muchas cosas. Un marcapasos soporta perfectamente un desfibrilador. Y un desfibrilador, las corrientes que puede llegar a pasar pueden llegar a ser de 250 julios. Entonces, teniendo en cuenta que el taser tiene descargas de 0,26, pues digamos que es un poco mito, efectivamente. Ahora bien, si entramos en la posibilidad de que el marcapasos tenga algún problema, que sea muy antiguo, que tenga algún defecto, que hayan otras circunstancias añadidas, bueno, pues podría ser un factor que pueda llegar a influenciar, pero el problema es la relación directa. Es decir, el taser destruye el marcapasos, solo altera. Bueno, pues, en sí, con unas circunstancias óptimas, no tiene por qué ser así. ¿Has tenido algún caso en relación con el taser? Conozco casos. Yo he tenido la suerte de que es algo que no es habitual en nuestro medio. Sí que hemos visto en los institutos de medicina legal donde yo he trabajado, se han visto casos de lesiones pequeñas, sobre todo por lo que es el anclaje, ¿no? del taser. Pero de casos de muerte relacionada con el uso, siempre se ha acabado viendo en la autopsia que habían otras circunstancias que lo explicaban. Y esa lesión, ahora que lo has mencionado, esa lesión que has visto producido por el arpón cuando se clava, sí. ¿Es una lesión grave, minúscula? ¿Cómo la aprecias? Yo, te digo, por suerte no he tenido casos personalmente con el uso de taser porque no es algo que esté muy extendido. Vosotros mismos tampoco lo sabéis, que no hay todavía un gran uso del tema. Pero las lesiones que sí que se ven suelen ser lesiones pequeñitas.
Ahora bien, como siempre, depende de dónde se utilice. La zona, ¿no? De las zonas. Hace poquito leía un artículo de lesiones en el cráneo, donde había llegado a atravesar el cráneo. O sea, que es que, claro, si disparas el taser contra la cabeza, pues evidentemente las lesiones pueden ser importantes, que te claven un ojo o algo así. Pero en general, utilizado sobre otras zonas de la piel, no tiene por qué provocar lesiones que sean muy importantes. Sino pequeños cortes y demás por el anclaje del arpón. En la formación, cuando se imparte sobre el taser, bien para el curso de operador o de instructor, las zonas prohibidas serían la cabeza, los ojos, genitales. Pues son zonas que si nunca, como bien sabemos, la seguridad 100% no existe, se puede dar el caso de que el agresor se mueva y el dispositivo acabe finalizando en esa zona. Por lo tanto, ahí sí que sería recomendable no hacer el protocolo de extracción, sino llevarlo rápidamente a un centro sanitario, urgencias, un hospital, para que sean ellos los que procedan a extraerlo. Sí. Es importante que siempre, cuando haya algún tipo de herida y demás, cuanto antes haya una actuación médica, mejor. También evitar infecciones y situaciones similares, no solamente la propia herida, lo que pueda venir después. Pues nada, importante. Vamos a recalcar, importante la formación en materia del taser. Fundamental. Sin formación no se puede utilizar. Pero el taser y cualquier otro medio de defensa, el spray y el arma de fuego. Efectivamente, todo. Correcto. Mira, vamos a cambiar un poquito de tema. Hace poco en la localidad de La Liana, en Valencia, organizamos una ponencia sobre delirio agitado, en la que nos acompañaste. Pues para los compañeros que nos están escuchando ahora, ¿qué es lo más relevante de esa charla sobre delirio agitado que puedas decirnos? Yo creo que el punto fundamental... Sobre todo para aquellos que no sepan o que tengan poco conocimiento sobre lo que es el delirio agitado. Lo primero que hay que tener claro es que una circunstancia de delirio agitado es una urgencia vital. Es decir, esa persona se puede morir, además de una manera bastante rápida, cuando está padeciendo un delirio agitado. Entonces, es una circunstancia en la que hay que avisar a servicios sanitarios inmediatamente, cuando sospechemos que existe. Ahora bien, ¿qué se ve en un delirio agitado? ¿Qué es lo que lo define? Pues hay dos circunstancias que son muy habituales, por no decir que pasan siempre. Una es la agitación psicomotriz, es decir, una serie de movimientos involuntarios muchas veces, o que incluso no tienen ninguna finalidad. Es decir, una persona que la ves caminar de arriba abajo, coge cosas, las tira sin ningún sentido, se toca la cabeza, se empieza a poner muy nerviosa, a hacer movimientos, a agitar las manos, pero todo ello sin que tenga una finalidad, sin tener un sentido. Uh-huh. Y por otro lado es la hipertermia. La hipertermia, que es, ves a esa persona sudorosa, que se quita la ropa, quita la camisa, ¿no? Se nota, está rojo, ese enrojecimiento de la cara o de las mejillas porque está padeciendo mucho calor. Y después también hay otra serie de síntomas que son muy habituales, que es, por ejemplo, que estén hostiles, agresivos, que hablen mucho, pero también sin demasiado sentido. O sea, verborrea, digamos, la verborrea, ¿no? Que estén un poco confusos, que incluso a veces les preguntas el nombre y son incapaces de responderte. Ven a una persona que conocen y pues como si no la conociesen. También pues otras alteraciones de la conducta, en general, que hacen cosas que no tienen demasiado sentido. No siguen un patrón normal, se nota que es alguien que está fuera de sí en ese momento. Y otra característica que suele ser muy habitual es que como sus mecanismos, digamos, de inhibición están anulados, es decir, yo, por ejemplo, si le doy un puñetazo a la pared, ¿sí? Yo sé que me voy a hacer daño en el puño. Entonces intento evitar dar un puñetazo directo a la pared. En su caso no. En su caso no evitan ese daño que se pueden llegar a hacer. Esa inhibición hace que cuando tú te enfrentas a alguien, pues evites hacerte daño tú. Siempre haces algo o no utilizas toda tu fuerza para intentar evitarlo, ¿no? En ellos eso no existe. Entonces parece que tengan una fuerza sobrenatural casi, que son muy difíciles de contener y tienen una gran resistencia. No son capaces de parar en ese momento. Pues con todo es algo que es muy habitual. Con todo lo que nos estás diciendo, la verborrea, volando de un lado para otro, uh-huh. Que no haga caso, sudoroso, muchos policías estarán pensando, bueno, pues si eso todos los fines de semana nos pasa cuando tenemos algún borracho o tenemos alguno que ha consumido algún tipo de droga.
¿Hay alguna manera de diferenciar en ese caso? ¿Se podría...? El tema de la agitación psicomotriz es que es muy evidente. Es decir, cuando tú tienes una persona que ha bebido mucho alcohol, sus movimientos son bastante característicos con el tema del ambulante, alcohol, que no se tienen efectivamente. Alguien que ha consumido drogas, es más, el delirio agitado está bastante relacionado con el consumo de drogas, entonces no es raro. Pero sobre todo lo que ves es esa falta de control que tiene en ese momento, esa hipertermia muy, muy importante y sobre todo la agitación, los movimientos sin que tengan ninguna finalidad. O sea, no es que yo me haya tomado cocaína y agredido a alguien y coja y me vaya corriendo para intentar que no me atrapen. No, es que a lo mejor cojo algo, lo tiro, me empiezo a mover, doy vueltas sobre el mismo sitio sin ningún sentido. Vale. Entonces eso es lo que nos puede hacer ver que probablemente ahí el policía no es el que tiene que diagnosticar, pero lo tiene que sospechar. Entonces cuando lo sospeche es muy importante, antes de empezar nada, llamar a servicios sanitarios, que venga una ambulancia, que vengan los sanitarios, porque es una urgencia. Vale, entonces tu recomendación, Aurora, si un patrullero en la calle tiene una intervención, tiene una persona sudorosa, que se quita la camisa, que es la hipertermia, y una agitación psicomotriz sin ningún sentido, sí, podemos sospechar de que a lo mejor esta persona tiene un delirio agitado, sí, y es recomendable que ese patrullero lo comunique para que se persone de forma preventiva un servicio sanitario e informando de estas circunstancias, sí, para que estén, sí, para que lo tengan en cuenta los médicos. Es muy importante que sepa identificarlo, o por lo menos que sepa sospecharlo, ¿no? Saber cuándo existe esa sospecha, porque aquí la intervención la idea es intentar contener la situación y que la intervención sanitaria sea lo más rápida posible, porque, como vuelvo a repetir e insisto, es una situación de riesgo para esa persona. Vale. Pues después de estos factores, estas indicaciones que van a venir muy bien para los patrulleros de a pie, ¿han ocurrido casos en España? Sí, han ocurrido casos, sí. No es una circunstancia que sea muy habitual. Es decir, no es algo que veas todas las semanas. Y no todos se mueren. Hay que decir primero que la muerte en estos casos se produce por una arritmia cardíaca. Todo esto se desarrolla porque tiene una situación de un estado hiperadrenérgico, es decir, el sistema nervioso que controla el sistema nervioso vegetativo o simpático, que es el que controla todas esas funciones que son involuntarias. Por ejemplo, el ritmo cardíaco no lo controlas tú conscientemente, lo controla tu propio cuerpo, ¿no? Tu sistema nervioso. Pues todo eso se descontrola, se desbarata y empieza a producirse una descarga de una serie de neurotransmisores como son las catecolaminas, y entonces esa persona acaba teniendo un fallo cardíaco debido a la arritmia que eso le produce. En estas circunstancias, evidentemente, pues hay muchas veces que si la intervención es adecuada, si se ha podido coger a tiempo, ¿no? este problema, pues no tiene por qué acabar en un resultado fatal. Ahora bien, hay casos en los que sí que sucede. Y, por ejemplo, hay artículos publicados al respecto. Un artículo, por ejemplo, muy interesante, publicado desde la revista de Medicina Legal española, que se realizó un estudio en Andalucía entre los años 2003 y 2009, donde se detectaron varios casos de muertes producidas por delirium agitado. Concretamente, si no recuerdo mal, eran 6 los casos. No es uno por año. No es que sea algo que veamos todas las semanas, ni mucho menos. Pero por lo menos tenemos estudios en España que han tratado sobre el delirio agitado. Cada vez hay más. Empieza a ser algo que vemos que es importante estudiar porque hay que intentar atajarlo. Es una situación sanitaria de urgencia y en la que además las fuerzas del orden tienen que intervenir. La gran mayor parte de los casos, porque al estar agitados pues pueden provocar lesiones a otras personas, pueden ser peligrosos también en ese momento. Sí, además, hablando sobre casos, el más mediático, el de hace unos años en el aeropuerto de Vancouver, que lo comentaste en la ponencia, se comentó en la ponencia, sí, pero que incluso a lo mejor no sería un delirio agitado, sino por las circunstancias previas de este sujeto. Esta persona, yo tengo dudas en ese caso. Podría ser un delirium tremens. Claro, porque era una persona que era alcohólico, si no recuerdo mal, creo que era una persona que era un señor que tenía un problema de alcoholismo crónico y que estaba abstinente.
Entonces ahí hay otro riesgo vital importante en la abstinencia del alcohol, que parece que es algo que te lo dejas y ya está. No, hay que tratarlo, hay que darle una medicación, porque se puede desarrollar el delirium tremens. O puede que fuesen varios cuadros que se diesen a la misma persona también. Deberíamos, sí, verlo al detalle, ¿no? Ese caso. Luego, en España, otro caso conocido es el caso Roquetas, sí, o el caso del Raval, donde falleció el sujeto. Que como vimos en la ponencia, hay que tener una serie de recomendaciones por parte de los policías a la hora de actuar, que sería que para evitar esa asfixia, sería ponerlo boca abajo y echarse encima, que eso sería mejor darle la vuelta y para facilitar la respiración del sujeto. Sí. Uno de los problemas en estos casos es que no hay protocolos, pero es que también es muy difícil hacerlos, porque cada circunstancia es distinta. Pero desde luego hay cosas que favorecen mucho que el cuadro se desarrolle incluso más rápidamente o que pueda ayudar, digamos, a que al final esa persona muera. Y precisamente el favorecer la asfixia en una persona que está súper agitada, que puede tener un problema cardíaco, pues ayuda mucho a que fallezca finalmente. Claro, en todos los estudios que se han visto desde hace años, siempre se ha tenido en cuenta la circunstancia de la famosa posición del hot triangle. Sí, hacia atrás, los pies con las manos atrás, la cabeza hacia abajo. Y la cabeza hacia abajo. Y el problema es que es una posición en la cual los músculos respiratorios lo tienen muy difícil. No consiguen contraerse bien, no consiguen hacer su movimiento normal y favorecen muchísimo la asfixia. Si además tienes a varias personas encima, pues la sofocación se produce con bastante facilidad. Y en una persona que ya está teniendo un riesgo cardiovascular, pues... Claro, pues en estos casos yo me veo en esa situación como policía y que tengo un detenido y que fallezca, pues ya por un lado los medios de comunicación y eso mentalmente de que ha podido fallecer, que a lo mejor es debido al delirium agitado, pero hasta que se determine, ese policía, esos agentes intervinientes van a tener un malestar. Por lo tanto, completando las recomendaciones anteriores de lo del movimiento de psicomotriz agitado y la hipertermia, si se llega a la detención, el patrullero lo que tiene que hacer es dejar que esta persona en una posición que pueda respirar, en vez de tenerlo boca abajo, ponerlo boca arriba, semisentado, para facilitar esa respiración y avisando previamente al servicio sanitario para que intervenga lo antes posible. En los pocos protocolos que hay, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y tal, que tienen alguno realizado, y los estudios que también se han hecho en España para, por lo menos, aunque no sean protocolos, y dar unas pautas de actuación, se habla de que si al final es necesario contener a esa persona físicamente, el tiempo que tiene que estar boca abajo tiene que ser mínimo, ¿no? Enseguida, por lo menos, ponerle por lo menos de lado, o sentarle o algo así para que pueda respirar. Pero hay que tener eso en cuenta e inmediatamente ponerle de lado. ¿Por qué es tan importante la actuación de los servicios sanitarios en este momento? Porque hay que poner medicación inmediatamente para bajar ese estado, para retirar esa situación de agitación. Inmediatamente poner la medicación necesaria para bajar, como decía, para subsanar esa situación y bajar el riesgo. Entonces, por eso es importantísimo. Yo creo que el tema de delirio agitado ha quedado un poquito más despejada de esas dudas. Sí. Y ahora cambiando de tema, antes de terminar, creo que no lo hemos comentado, o por lo menos hay otra circunstancia que es fundamental en el delirium agitado, y es que en la gran mayoría de los casos el tema de las drogas y sobre todo la cocaína está de por medio. Es decir, es un componente muy, muy, muy habitual. El tema de drogas excitantes y sobre todo la cocaína. Entonces, por eso lo vemos en esas circunstancias de noche y tal. Por la noche, la detención en zonas de menudeo, ¿no? Sí, por eso. No es nada extraño encontrarlo, porque la cocaína es muy habitual que se encuentre en el estudio, por ejemplo, realizado en Andalucía. Creo recordar que eran todos los casos. Había drogas de abuso y especialmente la presencia de cocaína o el cocaetileno, la combinación con el alcohol de la cocaína. Pues nada, yo creo que ya ha quedado un poquito más claro todas las recomendaciones sobre delirio agitado. Y ahora cambiando de tema, antes hemos hablado de la importancia de las estadísticas, estudios para mejorar.
¿Los institutos de medicina legal realizan algún tipo de estadística sobre agresiones que se llevan a cabo con armas en las que se detalla bien ese tipo de arma empleada, el mecanismo de acción, lesiones hacia el agresor, la víctima, etcétera? Bueno, los institutos de medicina legal, al fin y al cabo, son instituciones con un objetivo claramente de auxilio a la justicia científico, desde el punto de vista científico. La idea es ayudar desde el punto de vista médico a la justicia. Dentro de lo que eso supone, también supone el hecho de mejorar el ámbito del conocimiento. En este caso, dentro de lo que es el ámbito de la medicina forense, ¿no? Entonces, hacer estadísticas, hacer estudios, pues es importante. Sobre todo cuando vemos que hay problemas que son comunes o que se dan con más frecuencia o que se dan muchas muertes, por ejemplo, sobre una de estas circunstancias. Ahora bien, cada instituto tiene pues unos objetivos o plantea una serie de objetivos en cuanto a las estadísticas que decide hacer y los estudios que decide realizar. Entonces, eso ya depende de las direcciones de cada instituto de medicina legal. Vamos, que son independientes, ¿no? Sí, es algo que sabemos que tienen esa finalidad también, ¿no? De mejorar el estudio desde el ámbito de la medicina forense, pero claro, conforme existen las circunstancias de cada zona también, pues se deciden realizar una serie de estadísticas, unos estudios u otros. Bueno, o sea, hablando de estudios, hay un estudio que llevó a cabo de forma no oficial, Jay Lafon, en el que se dio cuenta de que las personas que utilizaban, vamos a hablar un poquito de armas blancas, sí, armas blancas de grandes dimensiones, como pueden ser espadas, las utilizaban más como en forma de amenazar para evitar esa confrontación. Y todo lo contrario, con armas blancas más pequeñas, como ser una navaja, un corta uñas, unas tijeras, sí que se procedía, se agredía a esa persona. Ahora bien, la relación, las armas más pequeñas, de pequeñas dimensiones, ¿podrían llegar a causar la muerte? Desde luego, un arma grande. Yo veo un arma grande y me asusto. Es decir, si tú quieres amenazar a alguien, probablemente vas a causarle más miedo con un arma grande que con un arma pequeña. Pero eso no quiere decir que el arma pequeña no sea letal. Todo dependerá del resto de circunstancias, no solamente de la propia arma. Si tú incides en una zona donde haya una arteria, por ejemplo, y seccionas la arteria, le vas a provocar la muerte a esa persona. Y, por ejemplo, si pensamos en el cuello, la distancia que hay entre la superficie de la piel, la parte más superficial, y la carótida o la yugular, de centímetros, es súper pequeñita. Y para eso no se necesita un arma muy larga o muy grande, ni mucho menos. Entonces, por supuesto que pueden ser letales. Depende de dónde las utilices, si esa persona tiene, además, si la persona sobre la que se le ha agredido, pues el lesionado, tiene a lo mejor alguna enfermedad que le condicione, por ejemplo, pues que esté tomando una medicación que sea anticoagulante, Sintrom, por ejemplo, pues tiene más facilidad para desangrarse, por ejemplo. Entonces, por supuesto, un arma pequeña puede ser letal. Y esas muertes que se pueden producir por esas armas, ¿sabes si hay algún estudio al respecto por parte de algún instituto de medicina legal o algo? Bueno, en concreto, desde luego lo que sí que se hace es que cuando hay algún caso interesante, pues se suele intentar incidir mucho en su estudio y publicar los resultados que se dan. Pero normalmente son más bien en cuanto a casos concretos. Por poner un ejemplo, recuerdo, además es un caso que presentamos mucho en clase, el de una señora que falleció debido a unas tijerillas. Este caso es accidental, en este caso no le agredió a nadie, pero unas tijerillas estas pequeñitas que tienen como mucho 2 centímetros de largo la hoja. Para cortarte las uñas. Para cortarte las uñas de los pies, digamos. Pues se la clavó en el tobillo en un accidente en casa. Y resulta que tuvo la santa mala suerte de que se seccionó una arteria. La herida tendría medio centímetro, no tendría más. O sea, hasta detectarla fue difícil, según la publicación que realizan los médicos forenses que tuvieron que llevar el caso. Esa señora se desangró en su casa. Se desangró porque se puso muy nerviosa, porque no sabía muy bien qué hacer, no encontraba el teléfono, intentó taponarse la herida, pero sin embargo no paraba de sangrar hasta que en un momento que probablemente se empezó a marear,
se sentó y al final entre los nervios, su corazón seguramente también palpitaba más rápido de lo normal. La adrenalina, ¿no? Pues mira, se desangró en su casa con unas tijerillas de cortarte las uñas de los pies. Nada, o sea que estas pequeñitas también pueden ser bastante en vitales, medicina legal ¿no? vemos a circunstancias que son curiosas, pero que sí, que te puedes morir de la manera más tonta, efectivamente. Pues ahora enlazando esto con lo siguiente que se tiene bastante ahí duda en el mundo policial, ya con lo que se le exige a un policía sobre el uso del arma de fuego para incapacitar a un agresor que sea potencialmente letal, respecto a que se nos pide dirigir los disparos a una zona no vital del organismo, Sí. desde un punto de vista médico forense, ¿qué se consideraría zona no vital? A ver, por un lado, para considerar una zona no vital hay que considerar lo que es una zona vital. Entonces, las zonas vitales siempre se va a considerar que son aquellas que tienen estructuras que cuando son lesionadas pues pueden provocar la muerte de una manera además rápida, es decir, en un espacio breve de tiempo. Pero son lesiones que si no se hace una intervención rápida pues van a matar a esa persona, seguro. ¿Cuáles son las zonas o esas estructuras que son más importantes y que son fundamentales para seguir vivo, digamos? Pues por un lado, lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, fundamentalmente la cabeza, porque ahí está nuestro cerebro y hay determinadas zonas de nuestro cerebro que si son lesionadas la muerte la provocan de una manera muy rápida. Y por otro lado está el sistema respiratorio, los pulmones y sus estructuras adyacentes, que también si los lesionamos y no se interviene, rápidamente esa persona morirá de una manera rápida. Y por otro lado está el sistema cardiocirculatorio, el corazón y sus grandes vasos, sobre todo arterias como la aorta, como la femoral, etcétera, que cuando son lesionadas, pues también, en el caso del corazón se destruye uno de nuestros órganos vitales importantes y en el caso de las grandes arterias porque al final desangrarse va a ser bastante rápido, si no se interviene rápidamente. ¿Cuáles son las zonas, por tanto, que podríamos considerar no vitales? A mí es una palabra, sinceramente, que no me acaba de gustar, ¿no? Lo de no vital. Porque al final... Habrá que recalcarlo, sí. Zona no vital, ¿vale? Que eso se nos pide no a la hora de vital, hacer uso pues del arma. sería aquella en la que no, estas estructuras no están, estas estructuras principales. Por ejemplo, yo estoy pensando en la zona intestinal, ¿no? Ahí tengo ahí el abdomen, pues hay zonas que la muerte a lo mejor no la producirán si sufre una lesión de una manera tan rápida, pero eso no quiere decir que no te vayas a morir por una lesión intestinal. Sí, se podría Claro, desangrar. una infección derivada de un shock séptico, por ejemplo, si te seccionan un intestino. A lo mejor no va a ser en cuestión de minutos y demás, pero te vas a morir probablemente también. Porque se ha dado el caso de cuando se ha disparado en ciertas zonas, Sí. que el agresor ha fallecido por el que se ha desangrado, Sí. no por el impacto del proyectil. Exacto, sí. Entonces, zonas no vitales, no habría, en medicina forense no habría una zona que podamos decir, esta sería una zona no vital. Sí, claro, como nosotros siempre hablamos de los riesgos y las probabilidades, ¿no?, de que te mueras debido a algo, vuelvo a repetir, a mí lo de la palabra no vital o la frase de zona, de esto es una zona no vital, no me gusta porque es que realmente cualquier lesión puede acabar derivando en una problemática que te lleve a morirte. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo de tienes un problema en un intestino y desencadena al cabo de unos días una peritonitis, por ejemplo, ¿no? O un shock séptico debido a lo que sería la infección. Pues yo tengo una lesión en un brazo que no se ha tratado adecuadamente o incluso intentando tratarla adecuadamente, a veces que las cosas no salen bien. Yo soy diabético, no se me cierra bien la herida, acabo teniendo una infección y esa infección me puede matar. Entonces, por eso de zona no vital... Lo podríamos desechar, ¿no? El concepto... A mí no me gusta el concepto. Sería... Prefiero hablar de la zona vital como aquella que te mata rápidamente, ¿no? Pero... O zona menos letal o menos letal. Desechando el concepto de zona no vital, vamos. Digamos que en estos casos podríamos hablar de las zonas no vitales, aquellas que la lesión directa sobre ellas no provoca una muerte muy rápida, ¿no? Sin que haya esa intervención inminente. Porque muchas veces en el mundo policial, cuando haces las prácticas de tiro,
te dicen que tienes que apuntar a esa zona no vital, Sí. que recalcamos que ya podríamos desechar el concepto de no vital. Pero bueno, digamos que a mí no me gusta. partiendo de que nos exige legalmente el concepto de no vital, si disparamos a una pierna, a lo mejor podríamos, que es lo que siempre se abunda más, disparar a una pierna, a la cadera, a un brazo y demás. Sí. Si esa persona tiene un arma de fuego, ¿podría seguir haciendo uso de esa escopeta o de esa pistola que pueda llevar o revólver? Supongo que si le dispara sobre el miembro donde sostiene el arma, pues a lo mejor lo va a tener más difícil, ¿no? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. A ver, dependerá de que la lesión en ese momento le pueda llegar a impedir realizar acciones. Acciones como volver a coger el arma o que incluso no la llegue a soltar. O a veces, no sé, puede tener también un espasmo en la mano y seguir disparando, no sé. Pero desde luego es posible que cuando le disparas a cualquier zona en la que no le matas inmediatamente, y lo de inmediato también se puede poner entre comillas, pues puede llegar a hacer más acciones. Eso es una cosa que se debería ver, ¿no? Si esa lesión es capaz de poder impedirle que realice esas acciones o no. Depende de la lesión. Porque los proyectiles de 9 milímetros que se tiene en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad, si digamos que disparamos a una zona que hemos dicho antes no vital, el abdomen que has puesto de ejemplo, ¿se podría incapacitar haciendo un disparo, solo un único disparo a esa zona? ¿Se incapacitaría a esa persona para que dejara de hacer la acción de disparar al policía? Es que, por ejemplo, si a lo mejor en ese disparo que se realiza llegas a destruir una zona que inerva, por ejemplo, las manos, imagina, ya no en el abdomen. En el abdomen a lo mejor te puede llegar a la columna vertebral el disparo e impedirle que corra, que se desplace, porque le destruiría toda la inervación de las piernas. Entonces le dejarías, digamos, paralítico, ¿no? Si a lo mejor el disparo es más alto, le llegas a dar en un hombro y te cargas su plexo braquial, pues no va a poder mover la mano. Pero claro, es que es algo que no puedes calcular cuando disparas. Llegar a que eso llegue a suceder. Si ya es difícil por eso hacer es blanco. Algo que a priori ya es difícil hacer blanco, ¿no? Cuando alguien se mueve, a priori considero que puede llegar a ser muy difícil decir, si yo disparo ahí, no va a poderme hacer nada. Yo lo veo complicado. Entonces, si se quiere incapacitar, el disparo, digamos, debería de ir más enfocado al torso, que es la zona donde está pulmones, corazón, o si no ya a la cabeza buscando llamar. Se quiere incapacitar en el sentido de matarle, desde luego. Sí, porque a veces... Pero el problema es eso, que el disparo a veces para incapacitar completamente, pues o es letal o a lo mejor no lo vas a poder saber. Sí, porque luego ya en el mundo del derecho penal ya se buscaría la legalidad de esa actuación, pero una persona, pues, por ejemplo, casos que estamos viendo en otros países, por suerte aquí no, de tema de terrorismo, que llevan armas largas, que un policía con un arma corta, una pistola, un revólver, que quiera acabar con una persona con un fusil, un subfusil, a lo mejor sí que hace una incapacitación inmediato para evitar que mate a otras terceras personas, como a ese policía. El disparo debería de irse más enfocado entonces, por lo que hemos estado hablando, más a la cabeza, buscando lo que es el bulbo raquídeo, que es, o si no la zona del torso, buscando corazón, pulmones y demás. Desde luego el bulbo raquídeo, la muerte es rapidísima. Pero claro, luego tendrías que explicar ese disparo a la cabeza, ¿no? Si sería legal. Claro, me gusta mucho el eufemismo de incapacitar para siempre. Sí, claro. Incapacitarle para siempre. Claro, tiene que cesar la amenaza. Sí. Sí, efectivamente. Sí, desde luego la muerte se puede producir de una manera muy rápida disparando de forma que se lleve por delante el bulbo raquídeo, eso desde luego. Sí, porque es lo que se nos exige a los policías dentro de los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Que también con eso lo podríamos relacionar, lo que hemos dicho antes, con las armas blancas, que se tiene una creencia de que el policía no puede usar el arma de fuego si el agresor está esgrimiendo pues un cuchillo, un destornillador. Se creen que con eso no pueden acabar con la vida del policía. Como médica forense, ¿qué opinas al respecto? ¿Se puede acabar con la vida del policía con un arma? Si acierta, desde luego que sí. Si acierta en la zona que toca... Sí, además, justamente cuando se producen estos casos, que para agredir con el arma blanca es a muy corta distancia, en esto no
no agrede una vez y cesa, sino que vemos que son agresiones constantes, que 3, 4, 5, 6, 7 puñaladas que se pueden producir. Un poco a lo que era la amenaza o la intención de hacer daño. Si simplemente está amenazando, pues... Pero en la mayor parte de casos, supongo que... Bueno, lo que se ve habitualmente es que cuando hay esas distancias tan cortas suele haber lesión. O sea, que sería bastante letal en estos casos. Podría. Desde luego es que dependerá de dónde vaya a incidir la lesión, de dónde vaya a incidir el arma, sobre qué zona se realice la lesión que puede llegar a provocar. También es posible que quien quiera intentar matar no lo consiga. Sí, no es fácil. Lo que pasa es que el policía, de momento, no podemos prever a dónde él nos va a querer agredir. Efectivamente. Entonces, claro, al final antes hablabas de la proporcionalidad. El riesgo cero no existe, nunca existe en absolutamente nada y pues es una profesión de muchísimo riesgo y hay que también tener en cuenta pues que el policía también habrá que tener su mecanismo de defensa, ¿no? De alguna manera, pero al final es una cuestión de proporcionalidad del grado de amenaza y demás. Y sí, estáis expuestos a esas situaciones. Así es. Pues nada, la verdad es que, Aurora, yo creo que con esto vamos a ir finalizando, dando por acabada esta conversación tan grata. Nos gusta contar contigo, siempre estás bastante dispuesta para colaborar con todo lo relacionado con el mundo policial. Y bueno, por último, si quieres dar a los oyentes algún medio de contacto, por si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Bueno, si hay cualquier consulta o, en fin, algo que podamos conversar y demás sobre estos temas y sobre cualquier otro tema relacionado con la medicina legal y forense, en este caso me podrían escribir a mi correo, que es aurora.adam@uv.universidadevalencia.es. De todas maneras, luego pondremos la nota en el podcast al final. Perfecto. Lo pondremos para lo que sea. Pues nada, con esto finalizamos. Un placer, como siempre, Aurora. Gracias por tu tiempo, por querer compartirlo con nuestros oyentes. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Para mí también, yo también aprendo muchísimo de estas conversaciones y al final, bueno, los médicos siempre vemos mucho los riesgos y demás, pero también hay que tener en cuenta los riesgos a los que os sometéis vosotros y que tenéis que tener los medios necesarios para que esos riesgos cada vez se disminuyan más. Pues nada, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, Aurora. Gracias a vosotros. Chao. Podcast ITEPOL.